Bueno, vamos a empezar a trabajar con introducción a la aritmética transfinita, este capítulo de la bibliografía que les propongo. Y bueno, me quería quedar con alguna partecita del primer párrafo que aparece en el texto, se los leo para que podamos continuar. Dice, existe una premisa fundamental relativa a la aritmética finita, no a la que vamos a empezar a trabajar nosotros, es decir, la que maneja conjuntos finitos y opera con ellos. Y consiste en este enunciado simple y absolutamente intuitivo. El todo es mayor que alguna de sus partes. Eso, obviamente, es lógico de sus partes propias, aclara, ¿no? Obviamente está hablando de una inclusión de conjuntos estricta, y la idea es que si yo tengo, por ejemplo, el conjunto de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de las partes de los subconjuntos que yo pueda formar es menor que ese conjunto en general, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo con la aritmética finita, la que nosotros por ahí estamos acostumbrados a utilizar. Esta situación no se mantiene al considerar conjuntos infinitos, respecto de los cuales la propiedad anterior se transforma precisamente en su opuesta. En un conjunto infinito, el todo no es mayor que alguna de sus partes propias. Fíjense que podemos observar esto mediante algún ejemplo sencillo. Si todos consideramos el conjunto de todos los números naturales, nosotros sabemos que ese conjunto es infinito, que tiene una cantidad infinita de elementos, y sin embargo, si consideramos el subconjunto de los números pares naturales, es decir, los múltiplos de 2 naturales, ese conjunto también tiene infinitos elementos, y sin embargo es un subconjunto propio de los números naturales. A ver si se entiende la idea. El conjunto de los números naturales, la mitad de los números naturales son los pares, pero en realidad hablar de mitad mucho sentido no tiene, porque estamos hablando de un conjunto infinito, y ese subconjunto de los números pares también es infinito. Entonces, esa idea de que el subconjunto o una parte propia es menor a la totalidad pierde su sentido hablando de conjuntos infinitos. O en realidad de todos los conjuntos infinitos. Obviamente, si yo de los números naturales considero su subconjunto 1, 2, 3, 4, 5, ese sí cumple esa propiedad. Pero si considero otro subconjunto que también sea un conjunto infinito, como en el caso de los números pares, bueno, esa propiedad de la que hablábamos, de la aritmética finita, se transforma en esta otra propiedad nueva. Lo importante es que hay muchas cuestiones que por ahí escapan a ideas que nosotros consideramos de nuestro sentido común o de nuestro sentido habitual de operar con conjuntos finitos. Al pensar en conjuntos infinitos, muchas de esas ideas pierden sentido y por ahí nos vamos a encontrar cosas que salgan de nuestro sentido común y que nos cueste interpretar por ese motivo. Bueno, vamos a empezar a analizar las definiciones que va dando a continuación. La primera definición que aparece es esta. La definición dice, se llama sección o intervalo natural inicial y sub n al conjunto de los n primeros números naturales. Bueno, obviamente, secciones o intervalos naturales hay infinitas, depende de n. Por ejemplo, si yo considero el intervalo natural inicial y sub 3, estoy considerando el subconjunto 1, 2, 3. Si considero el intervalo natural inicial y sub 5, estoy considerando 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, podría considerar cualquier valor de n y construir esos infinitos intervalos naturales iniciales. Bueno, este concepto es uno de los conceptos fundamentales que lo da como definición porque lo va a utilizar para elaborar la definición o definir conjuntos finitos. Bueno, sigamos por la próxima. Bueno, la segunda es la definición de equipotencia o coordinabilidad. La definición dice que si dos conjuntos son equipotentes o coordinables,
sí, solo sí existe una aplicación o una función biyectiva entre los mismos. Bueno, la bibliografía utiliza este símbolo para indicar que el conjunto X es equipotente o coordinable con el conjunto Y, si solo si existe una función f de X en Y, tal que es biyectiva. Esa función f no tiene por qué estar dada por una fórmula, puede ser directamente una función arbitraria. Por ejemplo, los conjuntos, el que tiene las letras A, B y C, el conjunto de los números, primeros tres números pares, 2, 4 y 6, el conjunto que tiene los colores rojo, verde y azul, son conjuntos equipotentes o coordinables, porque puedo establecer una función biyectiva entre uno y el otro. Por diagrama de Venn lo podemos ver de una forma muy simple. Esa función puede ser arbitraria. Puedo decir que a la A le corresponde el elemento 2, al elemento B el 4, al C el 6, y ahí estoy estableciendo una equipotencia o coordinabilidad entre los conjuntos. Pongamos el nombre, conjunto A, B y C. También puedo establecer esa función así, o puedo cruzar las flechas como yo quiera, pero la idea es que al menos existe una función. ¿Sí? Fíjense que la definición es una definición de existencia. Nos está diciendo que dos conjuntos son equipotentes o coordinables, o vamos a decir que son equipotentes o coordinables, si solo si existe esa función. Fíjense que si yo considero el conjunto 1, 2, 3, 4, cualquier función que yo quiera establecer entre el conjunto C y el conjunto D, que tiene 1, 2, 3, 4, no va a ser biyectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a trazar las flechas por diagrama de Venn, tengo varias opciones. O le voy a tener que asignar algún elemento de D más de una preimagen, o va a pasar que algún elemento de D no tenga preimagen, entonces no sería biyectiva. ¿Sí? Es decir, el conjunto D no es coordinable y no es equipotente con los conjuntos A, B y C que acá estamos trazando. Bueno, veamos la definición que sigue. Bueno, veamos ahora la definición de conjunto finito. La definición que nos propone la bibliografía dice que un conjunto es finito si solo si es vacío o coordinable con un intervalo natural inicial. Es decir, el conjunto vacío lo consideramos finito, y si hay otro conjunto que no es distinto de vacío, si puedo establecer esa función biyectiva de la que hablábamos recién con un intervalo natural inicial, entonces podemos asegurar que ese conjunto es finito. Acá está en forma simbólica: X es finito si solo si X es vacío, o existe un n, un número natural, tal que X es coordinable o equipotente con ese intervalo natural inicial. Por ejemplo, el conjunto de las vocales. El conjunto de las vocales, A, E, I o U, sabemos que es un conjunto finito, ¿no? Porque intuitivamente nosotros nos damos cuenta que es un conjunto finito, pero para asegurarlo, para demostrar que ese conjunto es finito, lo que tenemos que hacer es establecer una correspondencia con un intervalo natural inicial. Obviamente, con el único intervalo natural inicial que puedo hacer o establecer esa correspondencia, esa función biyectiva de la que hablábamos hoy, para mostrar que son equipotentes, es con el intervalo I sub 5. Entonces, voy a escribir, lo puedo hacer por mostrar con diagrama de Venn. I sub 5 tiene los naturales 1, 2, 3, 4, 5 como elementos. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es asignarle a cada elemento de las vocales un elemento del intervalo natural inicial I sub 5. Bueno, lo voy a hacer en orden, pero lo podría hacer en cualquier orden. Esta función, que está expresada mediante diagrama de Venn, asegura entonces que el conjunto de las letras vocales es finito, porque pude establecer una función biyectiva que coordine al conjunto de las vocales con el intervalo natural inicial I sub 5. Esta es la forma que vamos a utilizar para demostrar que un conjunto es finito. Simplemente lo que tenemos que hacer es establecer esa función biyectiva. Puede ser, como les digo, una función arbitraria, asignarle un elemento de
dominio una imagen y listo. Porque, como les decía hoy, la definición que vimos de equipotencia, coordinabilidad, es una definición de existencia. Yo tengo que mostrar que existe una función. Bueno, vamos ahora a seguir con conjuntos infinitos.